Cuando no sabes qué decir o cómo decirlo, el storytelling es tu mejor aliado. A todos nos ha pasado que en algún momento no sabemos cómo decir algo o tenemos una idea tan clara, pero muchas veces no sabemos cómo decirlo. A mí me pasaron varias situaciones, mira, y te las voy a compartir y quiero irte platicando de una por una para arrancar con este episodio, porque el día de hoy quiero platicarte cómo el storytelling termina siendo tu mejor aliado. Sí, cómo el storytelling es el mejor aliado de todos nosotros. Y es que todo arrancó cuando quería hacer mi presentación o mi semblanza profesional. Yo recuerdo que un asesor me dijo, tienes que utilizar storytelling, tienes que ponerle storytelling. ¿Qué es el storytelling? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué no tengo que decir? Ponle detalle. Pero ¿qué detalle? Recuerdo estar sentado en mi oficina en ese entonces pensando qué sí puedo decir, qué no puedo decir, qué pasa si pongo esto, qué tipo de detalle es el que la audiencia, el que el lector, el que mi cliente quiere y necesita leer o escuchar para poder contratarme o mínimo darme esa reunión para ofrecerle un servicio. En ese entonces no sabía cuál era el detalle y ese pensamiento de no saber me paralizaba a escribir. Muchas veces quedé sin plasmar ideas, sin hacer documentos, todo, porque yo no sabía qué tenía que decir para conectar con las personas y mucho menos qué decir para generar confianza, porque ahora entiendo que ese era el fin de generar una semblanza o una bio profesional, conectar con la persona de enfrente a través de la confianza. También recuerdo mucho cuando tuve que armar conferencias profesionales. Y digo profesionales porque ya todos o muchos de ustedes conocen esa historia de cuando perdí un cliente por no saber compartir una conferencia, por no haberla estructurado, uno, de la manera correcta, dos, por no haberla practicado y dominado, y tres, por haber dicho algo que no tenía que decir. A partir de ahí, cambió mi perspectiva. Antes de ese momento yo pensaba que tenía que impresionar para compartir valor. Yo pensaba que tenía que engrandecerme, demostrarles lo valioso que era para compartir valor. Y con ese pensamiento, con esa premisa es que armaba mis conferencias y los mensajes a comunicar. Lo que yo no sabía es que valor para la persona de enfrente era todo lo contrario. Hasta que conocí el storytelling, mi perspectiva cambió, el switch cambió y dejé de enfocarme en mí para enfocarme en el de enfrente. Y es curioso, porque cuando dejé de enfocarme en mí, cuando dejé de enfocarme en mí, sin querer queriendo, daba más valor del que podía dar enfocándome en mí. Luego, para que vean que no nada más es un tema en temas profesionales, porque ya tocamos dos temas profesionales. Cuando quise armar mi bio, mi semblanza por ahí del 2015, cuando aprendí a estructurar y dar conferencias profesionales por ahí del 2017, que fue cuando conozco el storytelling. Pero cuando llegó el momento de dar el anillo a mi esposa, lo último que nos faltaba para la boda era el anillo de compromiso. Todo lo teníamos ya. Y en ese momento yo tenía que contar una historia que perdurara en el tiempo. Una historia que hiciera recordar ese momento. Ahora en el storytelling lo entiendo y lo decimos, anclar una emoción para que cada que quieras vivir esa emoción, ese recuerdo venga a la mente de las personas. Pero, ¿qué tenía que decir o qué tenía que hacer para poder sorprender a mi esposa y generar esa emoción? Ya sabía que había comprado el anillo, ya sabía que lo tenía y muy probablemente en cualquier momento estaba esperando que se lo diera. ¿Qué historia iba a contar? Y sin querer queriendo, lo digo mucho últimamente, sin querer queriendo, pero sin querer queriendo conté una historia. Armamos una historia, dos amigos, una pareja de amigos y un servidor, en donde, como buena historia, empezamos con algo negativo. Aunque ya me estoy adelantando en el episodio, pero empezamos con un conflicto que era Luis, nuestro amigo, no sabía cómo decirle a su esposa que estaba embarazada porque él era doctor y le había hecho los análisis. Y con ese conflicto arranca la historia. Y esa historia me llevó a sorprender a mi esposa al momento de darle el anillo para que no se lo esperara. El storytelling fue mi mejor aliado en ese momento para contar
toda una historia. Y fue una historia típica por cómo se fueron dando las cosas, porque queríamos sorprender, o quería sorprender a mi esposa, que fuera un momento para recordar único. Y luego, cuando empecé a emprender, llegó muchas veces ese momento que a todos nos llega de desconfianza. Ese momento antes de dar ese paso, antes de dar esa conferencia, antes de dar ese servicio, de ir con un cliente. Para mi suerte llegó en mi casa, sentado en mi cama. Ese momento de duda, de desconfianza, de cuestionarme, ¿tengo el valor que digo tener? ¿Tengo ese valor que digo tener? ¿Seré lo suficientemente bueno para poder dar esta serie de conferencias? Y la historia que me estaba contando en ese momento, que me iba a empezar a contar en ese momento, me iba a llevar por el camino equivocado. Gracias a Dios, sí, utilicé el modelo que nosotros tenemos de storytelling, donde empezamos con las preguntas, a indagar, a curiosear, e indagando y curioseando, dándome ese momento, me di cuenta, pude ser consciente que sí tenía valor, nada más que no lo estaba viendo, estaba totalmente desenfocado. Una vez que encontré ese valor, decidí contarme la siguiente historia, que hoy es la historia del güey de los tenis rojos, de toda la filosofía del güey de los tenis rojos. Y la última que te voy a contar, en donde también ha funcionado el storytelling. Yo en la universidad siempre quise trabajar para varias empresas. Cuando me tocó ir a entrevistas a dos de ellas, que fue Mercedes-Benz y Televisa, tuve que hacer uso del storytelling. Claro, en ese entonces no sabía qué era storytelling, porque en esas entrevistas yo era el candidato más débil de todos. Los candidatos contra los que yo estaba peleando el puesto eran mucho mejores que yo en habilidades y experiencia profesional. Mi único recurso fue contar mi historia, cómo había pasado por una enfermedad que me llevó que me llevó a una desahuciada, donde me dieron 2 meses de vida, y cómo había enfrentado la muerte de mi papá. Y al contar esas dos historias delante de mis futuros jefes, me valió el puesto tanto en Mercedes-Benz como en Televisa. Pero ese sentir, ese pensar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a demostrar valor? ¿Cómo les digo que soy el mejor sin decirles que soy el mejor, sin presumirlo? Y ahí es donde me doy cuenta que el storytelling es para lo que sea, para todo. Y lo puedes utilizar en todo momento, no importa si es un tema personal, si eres un profesionista, un profesional, estás en tu trabajo, o si eres un emprendedor. El storytelling es para todo. Y yo creo que ya lo has escuchado. Yo lo digo mucho, el storytelling es para que te compren. Sí, el storytelling es para que el cliente compre y no para venderle. Pero también por ahí muchos dicen que el storytelling es para vender. Sí, otros dicen que el storytelling no es para vender. También te dicen que el storytelling es para enamorar en las películas de Disney, en los comerciales, enamorar sin decirte que compres. El storytelling es para todo y todo es válido. Lo único que no es válido es no saber usar el storytelling. Es no saber que existe el storytelling y utilizarlo en todo momento. Porque el storytelling te va a ayudar para que te compren. Si lo que tú quieres es que te compren, es anclar una emoción en tu marca para que el cliente compre, adelante, el storytelling. Si lo que tú quieres es vender, es tú convencer al de enfrente, el storytelling te funciona. Si lo que quieres es enamorar, el storytelling te funciona. Si lo que quieres es contar una historia para generar confianza y crear vínculos en común, el storytelling te funciona. Ahora, ¿qué hace tan efectivo el storytelling? ¿Por qué el storytelling es tan efectivo y se puede usar en todo y en todas partes? Vamos a identificar 3 elementos cruciales para no meternos en diferentes estructuras narrativas. Y vamos a dividirlos cada una de las etapas. Dirigimos 3 etapas y cada una de las etapas dividimos la primera en confianza, la segunda en dinámica y la tercera en perspectiva. Primero, el storytelling
te lleva y te genera un gancho para que siempre inicies generando confianza. Cuando tú comunicas el conflicto y no el problema, lo que estás haciendo es que le estás permitiendo a la persona de enfrente que se identifique contigo. Lo que estás ayudándoles a generar confianza, que él pueda ver que entre tú y yo hay algo en común, hay un punto en común, entonces hay confianza. Si tú lo llevas a que él sienta que hay confianza, entonces te va a escuchar, porque la gente escucha en quien confía. Y ojo, se enfoca en el conflicto y no en el problema, porque enfocarte en el problema es hablarle desde arriba, desde el experto. Y enfocarte en el conflicto es hablarle desde tu sentir, demostrarle que tú has pasado, que tú has sentido, que tú has vivido lo mismo que él está sintiendo. Y una vez que generamos confianza, entonces hacemos una conversación dinámica. No sé si te ha tocado estar en esas conferencias donde dices, esta persona sabe mucho, pero mucho. Pero qué aburrido, ya que se calle, ya que termine su plática. Por favor, ya no aguanto más. Y es que el storytelling lo hace dinámico. Te permite en una comunicación y una narrativa estratégica pasar del texto a la acción, del contexto a la acción. Te permite hacer dinámica porque necesitas una acción siempre en storytelling. Necesitas que alguien tome una acción, que alguien le dé un giro inesperado, se aviente. ¿Para qué? Para empezar a involucrar la emoción, porque esa emoción es lo que nos lleva a tomar esa acción. Entonces, cuando generamos una comunicación dinámica es porque empezamos a plasmar las acciones a realizar. Ya estamos llevando a la otra persona del paso A al paso B. Y esa acción, ese dinamismo nos lleva al tercer punto que es muy importante, la perspectiva. Porque las historias y el storytelling no fue creado para convencer a alguien, no fue creado para decirle a alguien cómo lo tiene que hacer o cómo tiene que pensar. El storytelling fue creado para compartir una perspectiva, para decirle a esa persona enfrente de una manera nueva o diferente de cómo puede hacer lo que tanto está buscando por hacer o que no ha podido hacer. Y es que cuando nosotros utilizamos el storytelling, podemos contar la misma historia que ha contado todo el mundo, pero por primera vez el día de hoy dijeron, oh, para esto es, le cae el 20. O el día de hoy por primera vez se ríe, o el día de hoy por primera vez llora. Porque tu perspectiva se convierte en lo más valioso, pero tienes que irlos preparando. Primero generas confianza, después lo haces dinámico y empiezas a involucrar la emoción para terminar compartiendo una perspectiva. Llámale aprendizajes, llámale moraleja, pero una perspectiva, eso que tú puedes compartirle al de enfrente. Y es que esto hace que el storytelling sea el mejor aliado para lo que sea y donde sea. El storytelling es el mejor aliado para todo lo que tú quieres hacer porque te va a llevar a generar confianza, a tener una comunicación más dinámica, pero sobre todo a sumarle valor compartiendo tu perspectiva de la vida o de los negocios. Si tú conoces a alguien que puede ayudar al storytelling, que su comunicación puede aumentar o puede verse magnificada por el sencillo uso del storytelling, mándale este episodio. Si tú conoces a alguien que está a punto de escribir un libro, o que quiere escribir un libro, o que está pensando en escribirlo, compártele este episodio para que empiece a introducirse al mundo del storytelling, pero sobre todo dile que viene, que ya viene, como dicen en el béisbol, ya viene al que todo se entretiene. No, no es cierto, no te creas. Ya viene nuestra primera masterclass de cómo saber si escribir un libro es para mí. Y vamos a llevar una masterclass para compartirte de cómo saber si escribir un libro es para mí, para posteriormente entrar en un taller y en un programa de cómo escribir un libro. Si tú estás interesado en esta masterclass y en este programa, mándame un mensaje directo para empezar a reservar tu lugar, porque la promoción empieza esta semana y van a ser cupo limitado. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de esta semana.